Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Khan y Demet. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que presionen el botón me gusta y se suscriban a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que se encuentra a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. Can Yaman, el actor turco que ha cautivado a millones de corazones en todo el mundo con su presencia en la pantalla, por fin ha roto su silencio sobre un tema muy personal que ha estado guardando durante años, su amor por Ona, una mujer que ha sido su gran inspiración y a la que ha amado en secreto. En una entrevista exclusiva con nuestra revista, Yaman nos cuenta la historia de un amor callado, los desafíos de mantener su relación en privado y el impacto que ha tenido en su vida y carrera. Durante su carrera, Yaman ha logrado una impresionante base de seguidores gracias a sus papeles en series exitosas como Erkencikus, Pájaro Madrugador, y Bay Jail, El hombre equivocado. Pero a pesar de la fama, el actor de 34 años ha mantenido su vida privada cuidadosamente apartada del ojo público. Durante años, se rumoreaba sobre su vida amorosa, pero nunca hubo confirmaciones claras sobre ninguna relación seria, hasta ahora. El secreto guardado por años. Es algo que he llevado en mi corazón por mucho tiempo, comienza Yaman, visiblemente emocionado al hablar sobre su relación con Ona. Nunca he querido exponerla al público, ni que se convirtiera en parte de mi carrera. Mi amor por ella es algo que es solo mío y de ella. Es una historia que va más allá de la fama y las cámaras. Ona, cuyo nombre completo no ha sido revelado por Yaman, ha sido una figura muy importante en su vida. La relación comenzó en una época en la que Khan aún luchaba por encontrar su lugar en la industria y ella le brindó el apoyo emocional que necesitaba. Desde el principio, fue alguien que entendió mi alma, alguien que estuvo allí cuando más lo necesitaba. No fue una relación impulsiva, fue algo que creció con el tiempo, como un árbol cuyas raíces se fortalecen día a día, comparte. A lo largo de los años, Khan ha mantenido su amor por Ona en un círculo muy cerrado. La prensa siempre estuvo interesada en mi vida personal, y hubo un sinfín de rumores sobre relaciones y parejas que nunca fueron ciertas. Lo que más me dolía era que la gente intentaba atribuirme relaciones sin saber realmente lo que pasaba en mi corazón, explica el actor. Por respeto a Ona y a nuestra privacidad, decidí no compartir nada. Era más importante para mí proteger lo que teníamos que alimentar el morbo que siempre rodea a la vida de los famosos. Un amor a prueba de fama. Uno de los aspectos más desafiantes de ser una figura pública es la invasión constante en la vida privada. A pesar de su éxito rotundo y la atención mediática, Yaman ha mantenido a Ona fuera del foco, incluso cuando los paparazzi han tratado de captarla en varias ocasiones. Hubo momentos en los que sentí que el mundo quería saber todo sobre nosotros, pero lo que más valoramos era la calma, la normalidad. No quería que nada ni nadie interfiriera en lo que construíamos, comenta. La relación ha sido puesta a prueba en muchas ocasiones debido a la presión mediática. Yaman revela que, aunque en algunos momentos fue difícil mantener todo en secreto, su amor por Ona le dio la fuerza para seguir adelante. Es complicado cuando todo lo que haces está siendo observado. Pero nuestra conexión siempre fue más fuerte que los rumores. Nos entendíamos sin hablar, y eso era lo que me mantenía firme. Un futuro juntos. Ahora, después de años de mantener la relación en la sombra, Can Yaman siente que es el momento adecuado para compartir su historia con el mundo. He decidido ser honesto con mis seguidores. No quiero más secretos, pero tampoco quiero que mi vida privada se convierta en un espectáculo, afirma. Yaman también habla sobre el futuro con Ona, y cómo se han apoyado mutuamente en sus respectivas carreras. Mi vida como actor es exigente, pero Ona siempre ha estado ahí para darme el apoyo que necesito, sin presionar ni hacer demandas. Ella es mi refugio, mi paz en un mundo caótico. Cuando le preguntamos sobre sus planes futuros, Can sonríe. Por ahora, lo que más quiero es disfrutar del presente. A veces nos olvidamos de lo afortunados que somos al tener a alguien a nuestro lado que realmente te entiende. Quiero seguir creciendo profesionalmente, pero también seguir construyendo una vida juntos con Ona. El actor asegura que, aunque su relación con Ona ha sido un pilar fundamental en su vida, ambos tienen sus propios proyectos y carreras. Es importante tener tu propio espacio y proyectos, pero también encontrar tiempo para estar con la persona que amas. El equilibrio es clave. La reacción de los seguidores. Desde que Yaman compartió su historia en redes sociales, los seguidores han inundado sus perfiles con mensajes de apoyo. Nunca imaginé que recibiría tanto amor.
Los seguidores siempre han sido una parte fundamental de mi carrera, y me siento agradecido por todo el cariño que me brindan. A ellos les debo todo, afirma. Los fans de Can Yaman, que lo han acompañado desde sus primeros días en la televisión, han celebrado esta nueva etapa en la vida del actor, mostrándose emocionados por la sinceridad de su declaración. Las reacciones en las redes sociales han sido positivas, con miles de mensajes de apoyo tanto para él como para Ona. Un amor eterno. A medida que la conversación llega a su fin, Yaman reflexiona sobre lo que significa el amor para él. El amor es una fuerza que no puedes controlar, es algo que te elige a ti, no al revés. Estoy agradecido de haber encontrado a alguien que no solo es mi compañera, sino también mi amiga, mi confidente. Y lo mejor de todo es que todo esto ha sido real, sin adornos ni artificios. Nuestro amor es auténtico, concluye. En un mundo donde las relaciones a menudo se ven distorsionadas por la fama y la prensa, Can Yaman ha logrado encontrar algo genuino, algo que pocos en su posición tienen la oportunidad de experimentar. Ahora, con la verdad sobre su amor por Ona al fin revelada, Yaman está listo para continuar su carrera, sabiendo que ha dado el paso más importante hacia la felicidad, ser fiel a sí mismo y a su corazón. La historia de Can Yaman y Ona, aunque finalmente revelada, es una de esas narrativas que ha estado forjándose en las sombras, lejos de las cámaras y los titulares. Hubo momentos en los que la gente no entendía por qué no estaba conociendo a alguien públicamente, dice Yaman. Pero era una decisión muy pensada. No quería que nuestra relación se convirtiera en un circo, ni que Ona fuera vista como un accesorio de mi fama. Ella es mucho más que eso. Ella es mi igual, mi compañera, mi amiga. Es evidente que, a lo largo de estos años, la relación ha sido un refugio para Yaman, un lugar de paz en medio del caos mediático que rodea a los grandes famosos. Siendo honesto, durante mucho tiempo tuve miedo de que mi vida privada se convirtiera en un tema de conversación constante. Todos tenemos derecho a tener algo que sea solo nuestro, algo que no sea explotado por el ojo público, reflexiona. Pero, a medida que pasa el tiempo, me he dado cuenta de que, si bien debo ser respetuoso con mi vida privada, también debo ser fiel a lo que siento. Y, por fin, estoy listo para compartirlo. Este paso hacia la transparencia no ha sido sencillo, y Yaman reconoce que ha tenido que luchar con sus propios miedos e inseguridades. No es fácil salir de tu zona de confort. Durante años me dijeron que ser famoso significaba vivir constantemente bajo el microscopio. Pero, al mismo tiempo, lo que más valoro es ser honesto con aquellos que me han apoyado desde el principio. Mis seguidores se merecen saber la verdad, dice con una sonrisa suave. La presión de la fama y el futuro de su relación. Ser una de las estrellas más populares de Turquía y del mundo entero conlleva una presión indescriptible. Desde las luces brillantes de los sets de grabación hasta las alfombras rojas, Can ha estado bajo la constante mirada de los medios, y cada paso que da ha sido analizado al detalle. Sin embargo, su relación con Ona, que siempre ha permanecido en privado, es un recordatorio de que, a pesar de la fama, es posible vivir una vida auténtica, lejos de los flashes. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.